Un hermoso texto, hermanos, lo que acabamos de leer. Me gustaría partir con una recapitulación breve y un bosquejo. Creo que va a ser bastante bueno para poder comprender mejor. Del versículo 3 al 14, si ustedes recuerdan, vimos la salvación desde la perspectiva de que tenemos un trino Dios. Hay una obra del Padre, una obra del Hijo y una obra también del Espíritu Santo. Y también comprendemos la salvación de una manera temporal. Fuimos predestinados, pero ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces hay un aspecto temporal también en la salvación. Y luego de los versículos 15 al 23, Pablo da su evaluación acerca de los efesios y luego dice cuál es su oración por ellos. La evaluación es la siguiente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, esa es la evaluación de Pablo hacia los efesios. Es decir, Efesios, buenas noticias, porque yo he hablado de la salvación, pero Pablo podría haber dicho también, a la luz de todo lo que yo he dicho, Efesios, ustedes no pueden ser creyentes. No puede ser. Le estoy hablando de la obra del trino de Dios en la salvación. Ustedes no tienen ninguna obra. No hay forma de ver fe en ustedes. Pero no es la realidad de los efesios. Más bien Pablo da gracias. Porque en ellos realmente se ve que la obra del Señor ha sido efectuada. Y luego sigue entonces Pablo con su oración. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, esta oración de Pablo tiene una cualidad, o algunas cualidades. Esta oración es incesante, o sea que es continua. Esas oraciones son agradecidas porque realmente hay que agradecer cuando se ve una obra que se está haciendo. Y por eso Pablo da gracias por los efesios y también son personales, si ustedes se dan cuenta, redundante. Dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Más allá de si recuerda a cada hermano en su oración, por lo menos Pablo no ora por todas las iglesias dando gracias, sino que se recuerda de los efesios, de su amor, de su cariño, de su fe, y entonces ora por ellos. La oración de Pablo tiene una dirección, es decir, Pablo no ora al universo, ni extiende una carta al presidente o al emperador, más bien Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Hay una dirección. ¿A quién le ora Pablo? Al Padre de Gloria. Hay un propósito. ¿Por qué está orando? ¿Qué está pidiendo? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es importante porque no eran tiempos fáciles para el cristianismo. No eran tiempos fáciles. Eran tiempos de persecución. Pero Pablo no pide que la persecución cese. Tampoco pide para ello más posesiones. Tampoco pide para ellos tener un templo como lo tenían los judíos. Entonces, que el cristianismo también tenga muchos templos de igual gloria, de igual majestad, no es la oración de Pablo por los efesios, sino que él pide sabiduría, revelación, conocimiento, alumbrar los ojos del entendimiento por tres motivos, para saber tres cosas. Uno, la esperanza a la que él los ha llamado. Segundo, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Y tercero, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta que no es cualquier oración? La pregunta que tenemos que hacernos nosotros aquí es si nuestras oraciones por los santos son iguales a esto. Y espero que con eso ya podamos situarnos mejor en nuestro texto. El tema que yo quiero tratar hoy día para con ustedes es el tema del crecimiento del creyente. Porque una cosa, hermanos, es el nacimiento, ¿cierto? Todos los creyentes realmente tienen que haber nacido de nuevo. Una cosa es el nacimiento y otra muy distinta es el crecimiento. De hecho, no basta con el nacimiento, y eso es muy obvio. En realidad, no basta con que el bebé nazca. También esperamos que en algún momento dé sus primeros pasos, que en algún momento tenga sus primeras palabras. Esperamos que en algún momento él pueda comenzar a aprender las distintas ciencias, lenguaje, matemática, biología. Esperamos que en algún momento ese bebé que en algún momento nació, crezca y ahora sea independiente. Por ejemplo, comer solo, dormir solo. ¿Qué mejor para los papás cuando el bebé ya puede comer y dormir solo? Yo creo que esa es una de las mayores bendiciones. Y se espera que ese bebé, ¿cierto?, que nació en algún momento, crezca de tal manera que ahora él pueda sustentar a otros.
él puede ayudar a otros. El que siempre necesitó ser ayudado, ahora resulta que ya puede empezar a cuidar a otros, a sostener a otros, volverse una persona de confianza. Así también en la vida cristiana. La misma cosa. No basta con el nacimiento. Nací, el Señor me llamó, soy salvo y entonces se acabó. No, no es así. En la vida cristiana se espera que todo el cristiano crezca. Crezca. Porque si no crece, entonces significa que está muerto. Porque muerto no crece. Pero los que están vivos tienen que crecer. Veamos entonces nuestro texto y vamos a seguir con una pequeña recapitulación. ¿Cuál es la realidad espiritual de los efesios? ¿Cuáles son las bendiciones de los efesios? Nosotros los tenemos de los versículos 3 al 14. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escogidos antes de la fundación del mundo. Predestinados en amor, adoptados. Fueron hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Aceptos delante de Dios, comprados por Cristo, redimidos, todos sus pecados perdonados. Se les ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Tienen por herencia a Dios y ser su pueblo escogido y tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Se acabó. Listo, lo tienen todo. Pablo, por favor, punto final. Que se acabe aquí la carta porque ellos lo tienen todo. Pero Pablo sigue y dice, por esta causa también yo, es decir, por todo esto que he dicho, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice Pablo ahora? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo no dice, por esta causa yo, por todos estos dones, porque ustedes nacieron de nuevo, porque ustedes ya han sido adoptados, han sido predestinados, yo ahora, Pablo, por ustedes, yo me relajo, me quedo tranquilo. De hecho, no me voy a preocupar más de ustedes están listos. Solamente les falta pasar por el río y llegar al cielo. Solo les falta morir porque ustedes, Efesios, mire, tienen todo esto. Eso no es lo que Pablo dice. No es la realidad de la vida cristiana. Más bien, Pablo da gracias. ¿Por qué? Porque si alguien conoce al Señor, ¿a quién más le vamos a agradecer? ¿Le vamos a agradecer al creyente? Gracias por creer en el Señor. No, le vamos a agradecer a Dios, porque alguien resucitó a ese espíritu muerto. Por lo tanto, damos gracias a Dios. Pero también Pablo pide bendiciones para ellos. Porque es claro, hermanos, a la vista de la Escritura que la salvación es una obra continua. No es un punto. Más bien nosotros cuando pensamos en la salvación pensamos en una línea recta. La salvación no es un peldaño. Subí el primer peldaño, llegué al 10º piso. No funciona así. Más bien la salvación es la escalera completa. Desde el primer peldaño hasta el último peldaño. Porque el cristiano tiene que avanzar. De hecho, el Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice el que creyó, ese será salvo. Dice el que persevere. Es decir, el que persevere creyendo. Porque es claro que la salvación es algo de avanzar, de caminar, de transitar una senda. Una senda, no solamente pasar por el inicio, es seguir avanzando. Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El mismo Señor, bueno, el discípulo dijo, te seguiré. Ahí ya tenemos algo de continuar, de seguir pasos, no solamente un paso, sino muchos pasos. Pero el Señor utilizó la idea del arado. Precisamente, hermanos, si ustedes se imaginan, para arar hay que avanzar. Porque para arar hay que abrir surcos en la tierra, generalmente en forma recta, pero no solamente recta, sino que todo lo que se me dio a mí para arar, debo sistematizar mi trabajo de tal manera que yo haga todo mi trabajo en estos metros cuadrados que yo tengo. Pero ¿quién ara acostado? ¿Se puede? ¿Arar acostado y terminar mi trabajo sentado? No, sino que para yo poder arar, para luego tener fruto, tengo que poner la semilla, tapar, regar, esperar el momento de la maduración y al final tener el fruto.
pero para arar tengo que avanzar, tengo que trabajar continuamente. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Pasa que ponemos la semilla y tenemos fruto instantáneo? No pasa eso. Más bien esperamos el crecimiento de esa planta, esperamos esa primera hoja, esperamos que ese árbol madure al principio, crezca un árbol, pero no da fruto. Pero con el tiempo va a madurar y mientras más madure, más fruto va a dar. Y de mejor calidad también va a ser su fruto. Génesis 50:24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no voy a recapitular la historia del pueblo de Israel, porque ustedes ya deberían conocerla bastante bien, pero el Señor libró a su pueblo de ser esclavos de Egipto para salir a la tierra prometida. Una cosa, hermanos, es salir de Egipto. Esa es una cosa. Otra cosa es llegar a la tierra prometida. Porque muchos salieron de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida, porque resulta que no era dar un paso para llegar a la tierra prometida. ¿Qué había entre medio de Egipto y la tierra prometida? ¿Qué tenemos nosotros? Un desierto, cuyo tiempo mínimo para recorrer y llegar eran 11 días de caminar. Pero sabemos que al pueblo le tomó mucho más. En ese transcurso había que seguir. En ese transcurso había que conocer a quién había sido el libertador. Había que conocer al Dios que los había librado y también había que ser obedientes a Él. Y es por eso que Hebreos 3 hace una de las advertencias famosas. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, aún el autor de los Hebreos habla acerca de un símil de la vida cristiana con el pueblo de Israel. Dice, salieron, pero no entraron al reposo. Una cosa es el inicio, otra cosa es el transcurso. Y realmente el transcurso de la vida cristiana da ejemplo y muestra de si realmente somos creyentes de verdad. No sea que usted salió solamente de la tierra de la inmoralidad, llegó a la tierra de la moralidad, pero nunca llegó a la tierra de la fe. Y por lo tanto, nunca entrará al reposo celestial. La vida cristiana es una vida de crecimiento, de fruto. Y si no hay fruto, entonces está estéril. ¿Y qué hay que hacer? Dijo el Señor. Hay que entonces poner el hacha en la raíz. Y va a ser echada. El cristiano tiene que caminar, tiene que crecer. El cristianismo nunca ha sido compatible con la idea de quedarse quieto, de no seguir avanzando, de no hacer absolutamente nada, de descansar porque yo ya estoy en el estado de la salvación. Y estoy en el estado de la salvación de tal manera que entonces aquí me puedo quedar congelado. Y nadie me va a quitar de aquí. No es lo que nosotros vemos en el testimonio de toda la Escritura. De hecho, vemos ahora, los efesios han conocido al Señor. ¿Y qué hace Pablo? Después de conocer la obra del Señor en ellos, ¿descansa? Más bien, lo que hace Pablo y nos dice, ora por ellos. Ora porque sabe que ellos necesitan de las oraciones. Los efesios requieren oración. ¿Por qué? Si ya son salvos. Porque tienen que caminar en la salvación. Y Pablo mismo también requiere de oraciones. Vamos a ir a la misma carta, capítulo 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual
soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, Pablo, por lo menos autor de 12 cartas del Nuevo Testamento, conocedor de grandes misterios, fue salvado cuando el mismo Señor se le apareció y lo votó. Filipenses nos da más o menos una descripción de cómo es su vida y 2 Corintios también. ¿Quién era Pablo? ¿Un gran conocedor del Antiguo Testamento? ¿Un gran conocedor de la palabra? Realmente la palabra también nos dice que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Él oyó palabras inefables, que no le son dadas al hombre para hablar. O sea, Pablo. Y luego Pablo, entonces Pablo, ¿qué necesitas tú ahora? Después de todo lo que tú has vivido, todo lo que tú conoces, toda la revelación que el Señor te ha dado, toda la fortaleza que tú tienes, todo lo que tú has ayudado a las iglesias, uno podría preguntar, Pablo, ¿qué más necesitas? Y Pablo dice, oren por mí, para que yo hable como debo hablar. Pero Pablo, algo tan simple, es que sin Dios yo no puedo. ¿Por qué? Porque no es solamente el punto inicial, más bien toda la vida se necesita esa dependencia con el Señor, un crecimiento para poder hablar cada vez mejor, con más de la ayuda de Dios y más del Espíritu Santo. Por lo menos, vemos a la luz de la Escritura que se requiere que el pueblo de Dios ore. El pueblo de Dios necesita oraciones y para eso alguien tiene que orar. Por eso es necesario entonces que el cristiano ore y a la vez permanezca en la oración. De hecho, una vida sin oraciones no tiene ningún sentido. Un cristiano que no ora, ¿qué sentido tiene eso? No tener comunión con el Señor. Además que cuando estamos libres de tener que orar, siempre tenemos necesidades. Y cuando no tenemos, sabemos que las vamos a tener en el futuro. Siempre hay motivos por los cuales orar, pero a la vez sabemos que tendremos motivos por los que orar. Por eso, ¿qué sentido tiene una vida sin oraciones? Así que por lo menos se requiere del cristiano, para que siga avanzando, que ore por sí mismo, que ore por su familia, que ore por la iglesia, que ore por la nación, que ore por sus hermanos débiles, pero también que ore por sus hermanos que son aparentemente fuertes, para que mañana no sean débiles, porque ¿quién se puede mantener en fortaleza sin el Señor? Por eso no olvide a los hermanos que parecen fuertes en la fe, para que el día de mañana no caigan en debilidad, sino que sean ayudados por el Señor. Los efesios lo tenían todo, tenían toda la salvación. Pablo tenía también toda la salvación, pero Pablo ora por los efesios y le pide a los efesios que también oren por él. Es decir, Pablo no se queda quieto. Pablo realmente no se relaja. Ese es el primer aspecto entonces que consideramos acerca del crecimiento del creyente. Crecer en la oración delante del Señor. Eso es lo mínimo. Es como el primer paso. Que el cristiano crezca en la oración y que crezca en la dependencia del Señor. Y ahora vamos a entrar a nuestro texto. No digo que me vaya a demorar más de lo que siempre me demoro. Ya, pero recién ahora vamos a entrar al texto. Versículos 17 en adelante. Vamos a ver otros 5 aspectos en los cuales se requiere que el cristiano crezca. Primero, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, si tomamos la parte final del versículo. Nos dice a nosotros el Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. ¿Sabio para qué? Sabio para la salvación, sabio en el conocimiento de Él. Es decir, hermanos, algunos pueden no tener cuarto medio, pero saben que si conocen al Señor, ellos son sabios. Ya no son más sencillos, ya no son más necios, son sabios. Aunque no tengan cuarto medio, aunque no tengan octavo básico, son sabios porque la palabra del Señor hace sabio al sencillo. De la misma manera tenemos a otros con doctorados, ateos, niegan la existencia del Señor. ¿Vamos a decir que son sabios? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas muy exitosas en la vida, pero unas vidas destrozadas por completo?
doctorados y doctorados y destrozados por completo. Familias disfuncionales, siempre llegan con problemas, siempre están atareados, siempre con sus caras tristes, pero lo tienen todo. ¿Vamos a decir que son sabios? La palabra del Señor hace sabio al sencillo, sabio en el conocimiento de Él. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16, dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta del lenguaje de Pablo? Él dice, persiste, persiste, no le dice, Timoteo, ¿aprendiste? Entonces ahora descansa, búscate una buena silla y quédate sentado ahí el resto de tu vida. No, no le dice eso. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Más adelante dice, sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio para la salvación. Hermanos, ¿cómo puede ser que hay personas que llevan, voy a dar un número relativamente bajo, pero yo creo que en realidad es alto, 2 años ya siendo cristiano y todavía no puede decir qué es la justificación? ¿Qué es la redención? Hermano, ¿qué es la propiciación? ¿Qué es la exaltación? ¿Qué es la encarnación de Cristo? ¿Qué es la adopción? ¿Cómo puede ser que lleves 2 años siendo cristiano y no puedas decir lo que Cristo hizo contigo? Si es tu salvación, sabio para la salvación son términos básicos. Básicamente es lo que me pasó. ¿Cómo no voy a saber qué es lo que me pasó? Llevo 2 años ya viviendo estas bendiciones, pero si me preguntan de esas bendiciones, no las puede describir. ¿Cómo puede ser? La palabra, Pablo ora por los efesios para que ellos sean entonces, adquieran esta sabiduría. El Señor les dé espíritu de sabiduría. Claramente porque Pablo espera que esa oración se cumpla. Es lo que se espera del creyente, que tenga espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría, ¿de dónde puede venir? ¿O quién es el espíritu de sabiduría? Sino el Espíritu de Dios. Él es el maestro por excelencia de todos los creyentes. Él enseña a todos los creyentes, no a algunos, no al 1% de los iluminados. El Señor habita en cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo está en nosotros. Él mora en el creyente. Él hace entender las realidades espirituales a los creyentes. Entonces, si yo veo que alguien realmente nunca es sabio respecto de la salvación, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Es que no tiene al Espíritu. Eso es lo más probable. No tiene al Espíritu. Porque si lo tuviera, ¿por qué se mantiene ignorante? Si el Espíritu es el Maestro. Y el Maestro está en él y le enseña cuando lee las Escrituras. Pablo entonces espera de los efesios que ellos crezcan en esto. Que a ellos les sea dado un mayor espíritu de sabiduría. Segundo aspecto. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Al contrario de la sabiduría para la salvación, esos aspectos básicos, la revelación ya podemos entender que se refiere a algunas cosas ya más profundas. Obviamente, hermanos, ustedes saben ya, Pablo no se refiere a que quiere que ahora los efesios tengan un espíritu de revelación. Entonces, ahora que ellos cierren sus ojos y sepan cuándo será el siguiente terremoto. Porque a veces en eso se basan o de esa manera interpretan estos versículos, espíritu de revelación, de saber, y siempre son malas cosas, cuál será la siguiente enfermedad de ese hermano, y cuándo va a ser el siguiente terremoto, y la siguiente catástrofe, y el siguiente tsunami, para decir la frase más esperada, hay que juntar agua, hay que juntar alimentos, víveres, hay que tener miedo por todo lo que va a pasar. Eso no edifica a nadie. Pablo quiere que los efesios sean edificados, y ese espíritu de revelación claramente que tiene que ver con asuntos espirituales. Revelación de asuntos espirituales. Que avancen en el conocimiento de Dios. Y ahora voy a dar unos años un poco más avanzados. Que espero no sean avergonzados. ¿Cómo puede ser que un cristiano ya lleve 5, 10, 20 años en el cristianismo? Se hace un discipulado y la pregunta de ese hermano es, ¿el cristiano se puede hacer tatuajes? ¿El cristiano puede beber vino? Hermano, ¿llevas 20 años en el cristianismo?
5, 10, 20 años leyendo la palabra, asistiendo a los discipulados, escuchando predicaciones, ¿y esas son tus preguntas? O de repente pregunta, ¿y si no somos salvos por obras? ¿Y para qué sirven las obras entonces? ¿Para qué sirven? Hermano, 5, 10, 20 años, ¿y esas son la calidad de tus preguntas? Tú deberías poder hablar de eso sin ningún problema. ¿Y la salvación, hermano, se pierde? Siempre he tenido esa duda. ¿Cómo que siempre? ¿Cuántas veces lo hemos predicado? ¿Cuántas veces se ha enseñado? ¿Cuántas veces has leído la palabra? Y pregunta si la salvación verdadera se pierde. ¿Cómo puede ser eso? Que ya habiendo pasado tantos años, sean las preguntas tan superficiales. Uno esperaría que ya fuera en octavo básico, en la media, que estuviera con logaritmos, funciones cuadráticas, y de repente el hermano pregunta, ¿y 2 menos 2? ¿Cuánto es eso? ¿Un 2 a cada lado? ¿4? ¿Menos 4? ¿Cómo puede ser? Y ya funciones cuadráticas y cosas mucho mayores y todavía no sabe sumar. Y supuestamente va en octavo básico. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cierto? Entonces Pablo pide un espíritu de revelación, es decir, conocer las profundidades de la palabra del Señor. Ellos tienen que avanzar, tienen que entonces conocer doctrinas más profundas para ir en un mayor conocimiento del Señor. Por eso el autor a los Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El texto dice, por el uso. El uso significa que no solamente es porque lo compré o porque lo obtuve al principio. El uso significa que lo estoy usando continuamente. Entonces tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Es decir, nadie nace perfecto. Nadie nace y tiene visión perfecta. Más bien, esos sentidos se van ejercitando. Y con el uso de los sentidos entonces puede ir aprendiendo y teniendo una verdadera visión clara. Y Pablo pide por los efesios para que ellos entonces tengan un espíritu de revelación, mayor revelación, porque tienen que saber más cosas, tienen que conocer más cosas. Y no se espera nada menos de ti en la vida cristiana. No, es que yo llegué al cristianismo, pero yo ya era anciano. Entonces para mí no... Yo no puedo saber lo que otros saben. Pero la pregunta es, ¿pero tú sabes más de lo que tú mismo sabías ayer? Compárate contigo. ¿Sabías más que tú ayer de las cosas cristianas? A lo mejor no vas a saber tanto como otros, pero compárate contigo. ¿Sabes más de lo que sabías ayer? Tercer aspecto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiero leer el comentario de John Gill. Él dice, pastor bautista de antaño, alumbraos los ojos de vuestro entendimiento por el Espíritu de Dios, para que veáis la extrema pecaminosidad del pecado, la insuficiencia de su propia justicia, la belleza, gloria, plenitud e idoneidad de Cristo como Salvador, la excelencia, verdad y utilidad de las doctrinas del Evangelio, en las que antes sus entendimientos estaban oscuros, pero ahora habían recibido luz. Por tanto, dice él, estas palabras no deben considerarse parte de las peticiones del apóstol, sino más bien como algo que él daba por sentado. Y Juan Calvino comenta, ¿qué desea Pablo por los efesios? Que el espíritu de sabiduría y que los ojos de su entendimiento sean iluminados. ¿Y acaso no poseían esto? Sí, pero al mismo tiempo necesitaban crecer, para que dotados de una mayor medida del espíritu, y siendo cada vez más iluminados, pudieran mantener con mayor claridad y plenitud sus puntos de vista actuales. El conocimiento de los piadosos nunca es tan puro que alguna oscuridad cubra su visión espiritual. El creyente nace de nuevo, ¿cierto? Pero nace tal cual un bebé espiritual. Su vista, como la vista de un bebé. Ustedes estudian la vista de un bebé cuando recién nace,
lo único que puede ver con claridad es lo que está a menos de 30 centímetros. O sea, una vista muy corta. Eso es lo que puede ver un bebé. Y aparte, que cuando uno mira a un bebé, está mirando a lo loco, todas las cosas al mismo tiempo, porque no puede enfocar nada todavía. No tiene una vista trabajada. Pero cuando ya tiene 6 meses, uno espera que ese niño ya pueda enfocar, que pueda seguir el rostro de sus padres o algo que se le muestre. Al año ya esperamos que la mirada se coordine con las manos. Si mira acá, que con su mano entonces tome algo de ese lugar. A los 3 años esperamos que tenga un sentido de profundidad, que sepa que hay un peldaño y que si se tira por ahí entonces se va a caer, que pueda interactuar con su entorno. A los 5 años esperamos que pueda leer, por lo menos pueda leer una que otra letra. Y así esperamos que ese niño vaya madurando su vista hasta que tenga una vista madura. El texto dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es claro que el que alumbra los ojos es el Señor. Por eso Pablo se lo pide a él. El que alumbra la vista es el Señor, pero Él siempre lo va a hacer con los suyos. John Gill comenta para que vean entonces la pecaminosidad del pecado. Pero hay cristianos que llevan como 20 años en el cristianismo y ven un pecado y dicen, no es tan malo, no es tan malo, no hay problema, no se quejen, no apunten con el dedo, no hay problema. Y uno ve que el hermano va rodando cuesta abajo y el hermano, no hay ningún problema. Todo está bien, que todos hagan con su vida lo que mejor les plazca. ¿Cuántos años en el cristianismo y todavía no ven la belleza del Evangelio? La gloria de Cristo, no lo pueden contemplar. ¿Por qué? Porque su vista todavía es la de un bebé. Vista muy corta, nublada, más bien que alumbrada, una vista entenebrecida por completo. Pero se espera que el cristiano vaya creciendo en esto, sus ojos vayan siendo cada vez más alumbrados, ellos puedan ver la gloria del Señor, la pecaminosidad del pecado, la insuficiencia de su propia justicia para llegar al cielo, mayor confianza en Cristo, que lo pueda ver, que el cristiano crezca en esto. No que sea conocido como el cristiano con astigmatismo, el cristiano míope, el cristiano tuerto, el cristiano vista corta. ¿Qué significa eso? Probablemente ese cristiano se va a convertir, después de su ceguera espiritual o de su astigmatismo espiritual, se va a convertir en el cristiano temeroso, el cristiano ansioso, el cristiano aterrado, ve las noticias y no duerme tranquilo. No puede ni siquiera orar porque está demasiado conmovido. El cristiano débil, el cristiano necesitado, ese cristiano que si no le dan un consejo siempre erra, porque no tiene nada de vista espiritual. Siempre hay que estarle enseñando, siempre está necesitado de consejería y cuando da un consejo es lo peor que puede haber, porque es un cristiano con vista corta. ¿Ustedes se han dado cuenta de esos cristianos que parece que los mueve más la política que el cristianismo? Y entonces en periodos de campaña, publicando, un cristiano vista corta. No significa que el cristianismo y la política no tengan nada que ver. No estamos hablando de eso. El cristianismo lo afecta a todo, incluso a la política. Pero el cristiano, perdiendo su tiempo en eso, cuando ni siquiera es político, ni siquiera se dedica a eso. Un cristiano vista corta piensa que el bien de su vida vendrá si sale su presidente. Y si no sale, vendrá el mal de su vida. ¿No dice la Escritura que Dios pone y quita reyes? Que Él está en dominio de todas las cosas. Él cuando quiere, quita las aflicciones a la iglesia. Y cuando Él quiere, las somete a prueba para que entonces sean afinados en el fuego de la aflicción. ¿No es ese nuestro Dios? ¿Por qué el cristiano pone su fe entonces en otros? Porque entonces es un cristiano de vista corta. ¿Pero qué quiere Pablo? Que tengan una vista espiritual, los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que puedan ver las realidades espirituales en todo lo que le ocurre. Cuando el cristiano pierde el trabajo, cuando obtiene un nuevo trabajo, cuando se encuentra con un amigo conocido hace 20 años atrás que no lo veía, cuando le ocurre un accidente, cuando alguien nuevo llega a la iglesia. Y así, que tenga una vista espiritual para evaluar todas las cosas que le ocurren, porque todas las cosas que nos ocurren están dentro del dominio de nuestro Dios y son para el perfeccionamiento de los santos. Pero los que tienen vista corta se parecen a Elí, el sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan a Elí?
Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Samuel, no Elí, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, Samuel era pequeño y Elí era entonces el sacerdote grande, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel se volvió y se acostó. Es decir, Elí, el que debía enseñar el camino del Señor, no tenía sus sentidos trabajados. Entonces, en vez de darle un buen consejo a Samuel, él dice, anda a tu cama, acuéstate, yo no te he llamado. Pero los que tienen los sentidos trabajados, los que tienen sus ojos iluminados, sus oídos iluminados por parte del Señor, responden como luego respondió Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Elí no tuvo discernimiento espiritual, pero Samuel sí. ¿Por qué? Nos recordamos nuevamente el texto de los Hebreos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso ocurrió con Samuel. Por el uso, porque creo que esta era la tercera vez que Dios le llamaba, él reconoció para nunca volver a olvidar la voz del Señor. Eso se espera del creyente, que una vez que vea las realidades espirituales, nunca más vuelva a dejar de verlas. Siempre esté viendo la obra del Señor, el dominio de Cristo, la gracia, la salvación, la perdición. Ustedes cuando ven a alguien que no cree en el Señor, ¿ustedes pueden ver las ascuas de fuego que hay sobre su cabeza? ¿Ustedes pueden ver que ellos se van a ir a la perdición? ¿Ustedes ven que el abismo se está abriendo abajo de sus pies? Si ustedes pudieran verlo, entonces su conversación sería distinta con ellos. Pero como ustedes no lo ven, porque tienen una escasa vista espiritual, entonces conversan de cualquier cosa. Total, no importa. Mañana habrá otro día. Pero la palabra dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y luego de eso el juicio. ¿Y si muere mañana? ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a morir? Y yo perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque los ojos de nuestro entendimiento no han sido alumbrados todavía. Más bien están entenebrecidos. Hay muchas tinieblas aún que no permiten ver las cosas del Señor claramente. Pero qué maravilla, hermanos, es ver cuando un cristiano crece. Esto es una maravilla. Cuando un cristiano es cada vez más firme. Cuando ya no es un bebé. Cuando se da cuenta a lo lejos que hay un signo pare, que si no se detiene, quizás el tren lo atropelle. Eso es maravilloso, en un sentido espiritual. Y espero que ese sea tu testimonio. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Has crecido o no has crecido? Mira, compárate con tus tiempos antiguos. ¿Has crecido? ¿Sabes más de la gracia? No solamente de aquí, en tu vida práctica. ¿Sabes más de la gracia? Mira hacia adelante ahora. ¿Planeas crecer? ¿Tienes un plan de crecer en el Señor? ¿O ya estás estancado? ¿Estás listo? ¿Quieres más encuentros con el Señor? ¿Te leíste alguna vez la palabra de Dios de tapa a tapa? ¿La has terminado? Y si la terminaste, ¿estás planeando la segunda, la tercera, la quinta, la décima, si es que hay alguien por aquí? ¿La quinceava? ¿Estás planificando seguir creciendo? ¿O ya estás en un estado basal que no necesitas volver a leer la palabra del Señor? Y si ni siquiera la has leído una vez, ¿lo estás intentando? ¿Estás intentando leer la palabra del Señor? Es raro, hermanos, en cierta manera, que tengamos que meditar en estas cosas porque son obvias, son muy obvias. El problema es que no las aplicamos al cristianismo. Una persona estudia 5 años en la universidad para sacar su grado académico. Recibe el grado académico, ese día es un profesional. Se acabó. ¿Se acabó? Ya no estudia nunca más. No tiene nada más que aprender. Estudió 5 años, lo aprendió todo. ¿Eso pensamos nosotros? No, sino que alguien que se va a dedicar realmente a su profesión piensa un magíster, una especialidad, un doctorado. Tengo que seguir aprendiendo porque los conocimientos todo el día van saliendo una y otra cosa. Debe seguir estudiando. ¿Por qué no aplicamos eso al cristianismo? Soy cristiano, ahora me relajo. ¿Por qué?
¿No queda nada más que aprender? ¿No queda nada más por hacer? ¿Se acabaron las obras del cristiano? ¿No hay nada más que hacer? En el cristiano se espera lo mismo que ese profesional, que sabe que tiene que seguir estudiando y se espera con más esmero, porque es el alma eterna lo que está en juego. No solamente el pasar terrenal, no es si consigo o no consigo una casa, un auto y otras cosas. Es el alma, mi alma, y el alma también de otras personas, por lo cual se espera que el cristiano crezca y siga creciendo. Cuarto y quinto aspecto, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, la esperanza, conocer la esperanza a la que fuimos llamados y conocer cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está claro, hermanos, Pablo comprende que si alguien puede tener estas cosas es solamente porque Dios las da. ¿Pero a quién la está pidiendo Pablo? Una vez más, piensen, porque alguien podría decir, tú estás predicando como el que el cristiano tiene que tener eso, pero Pablo está pidiéndolo en oración, es decir, ¿y si Dios no se lo da? ¿No es lícito que Dios no se lo dé? Bueno, pero ¿quién es ese Dios al cual Pablo está pidiendo? ¿Quién es ese Dios? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, no le está pidiendo al presidente, no le está pidiendo a un político, no le está pidiendo a un familiar, no le está pidiendo a cualquier padre, ni a cualquier Dios. Más bien le está pidiendo al único y verdadero Dios, al Padre de gloria. Porque los que quieren siempre hacer menos y trabajar menos, van a decir, Pablo, hay un problema. Te olvidaste de una cosa. Ese padre al que tú le estás pidiendo tiene la costumbre de mantener siempre su mano cerrada. Y por eso es que tú nunca vas a ver eso en mí. Pablo, ¿te olvidaste? No es así. No es eso lo que nosotros encontramos en la Escritura, sino que el Señor, el unigénito Hijo del Padre, dijo lo siguiente: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Es claro que cuando Pablo pide, está esperando que eso se cumpla porque sabe a quién la está pidiendo. Le está pidiendo a aquel que cuando le tocan la puerta siempre abre. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos de ustedes no tienen pan porque no piden, pero tampoco tienen piedra, porque no piden nada. Nunca piden sabiduría, nunca piden revelación, nunca piden más del Señor, nunca piden nada. Se quejan de que el Padre quizás no les va a dar nada. Pero claro, si ustedes nunca piden nada, ¿cuándo se les va a dar? Pero Pablo pide realmente conociendo al Padre, sabiendo que Él va a dar bendiciones, que Él va a dar bendiciones a su pueblo. Ahora yo te pregunto a ti, cristiano, ¿cuál es tu esperanza? Ya hemos hablado de eso, así que no lo voy a predicar de nuevo. ¿Cuál es tu esperanza, cristiano? ¿Cuál es tu herencia en los santos? ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Lo puedes decir? Es algo básico dentro del cristianismo y debes saberlo. El tema es que debes saberlo cada vez más, pero no puede ser que como cristiano no lo sepas, que piensas que no tienes esperanza o que no tienes herencia. ¿Hace cuánto que eres cristiano y no vas a saber estas cosas? Pero si tú me dices que ya llevas 5, 10, 20 años, yo esperaría que pudieses dar una cátedra de cuál es tu verdadera esperanza, una cátedra de cuál es tu herencia en los santos, porque no se espera nada menos, sino que debiendo ser ya maestros por el tiempo que ha pasado. Hermanos, ya van 3 predicaciones consecutivas acerca de tener un avivamiento de parte del Señor. Y los pastores no nos hemos puesto de acuerdo para eso. Más bien creo que ha sido el texto hablando. Pastor Lucas predicó acerca del sello del Espíritu Santo, la dádiva del Espíritu Santo a nosotros. Pastor Miguel habló acerca de ser un verdadero creyente,
de verdadera fe, verdadero amor hacia el Señor y hacia el resto de los santos. Y hoy la predicación ha sido acerca de un crecimiento crecimiento verdadero en el creyente. A lo mejor Dios sí quiere algo de nosotros. A lo mejor. Deberían haberse preguntado de inmediato. A lo mejor. ¿Dónde está el dominio y la soberanía del Señor? Un martillazo quizás no puede clavar el clavo de manera perfecta, pero 3 martillazos, ¿cómo no? 3 predicaciones consecutivas de verdadero crecimiento, de verdadera madurez, de pedir del Espíritu Santo para nosotros, 3 consecutivas. Ustedes saben que el que tiene en su mano el martillo no son los pastores, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Nuestras palabras, ¿qué son para ustedes? Por aquí y pueden salir por acá. Pero el que hace que la palabra entre en el corazón es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. 3 predicaciones consecutivas del mismo tema. ¿Cómo va a ser posible que alguien siga igual? 3 veces escuchando el mismo tema siendo predicado en la carta a los Efesios. Es imposible seguir igual, porque se pueden esperar 2 cosas producto del martillazo. 1, que el clavo quede remachado en la madera y entonces cumple su función. La segunda es que el clavo quede doblado. Ese clavo ya no sirve. Pero ya no estaba como antes. Al principio, antes de escuchar, antes de sentir los 3 martillazos, no estaba doblado. Estaba puesto para ser martillado. Luego de los 3 martillazos quedó doblado. Ese clavo ya no sirve. Hay que sacarlo. Hay que botarlo. Ya no cumple su función. Es imposible quedar igual. ¿Cómo vas a quedar igual de frío? Después de haber escuchado 3 predicaciones acerca de las bendiciones del Señor, de la verdadera fe en el Señor, de crecimiento en el Señor, del Espíritu Santo, preparado para nosotros y dado al cristiano, o quedas endurecido o tu corazón comienza a arder más. No hay otra opción. O escoges seguir en la senda del enfriamiento espiritual para estar cada vez peor, o escoges la senda de ascender a los cielos con el Señor, de que tu corazón vuelva a tener ese fervor una vez más. Yo no he hablado acerca de cuánto debería crecer un cristiano en un año. He hablado acerca de que el cristiano tiene la necesidad de estar creciendo continuamente. Y el cristianismo no es una teoría tampoco. Ese conocimiento no puede ser un mero conocimiento de la cabeza. Es un conocimiento también práctico, no solo teórico, también práctico. Yo abro la Escritura, leo, y cuando cierro, la ley del Señor no se queda encerrada en la Biblia. Más bien esa ley queda en mi corazón. Yo cierro la Escritura, pero la meditación continúa en mi mente acerca de la palabra del Señor. Y esa ley en mi corazón me hace conocerle más y más de una forma progresiva. Nadie ha estado hablando aquí acerca de conocer al Señor perfectamente, porque siempre va a haber oscuridad en nuestra visión, pero sí de conocer al Señor progresivamente. Todo cristiano ya conoce a Dios, pero sigue también conociendo al Señor. ¿Qué te impide conocer más a Dios? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué te impide conocer? ¿Qué te está impidiendo crecer en el Señor, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento? ¿Qué está empañando tu mirada espiritual? ¿Qué empaña tus ojos? ¿Qué te ciega de las realidades espirituales? Mira tu corazón y sé sincero. ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? ¿Será pereza? ¿Será flojera? ¿No tiene cura eso? Es un pecado muy común. ¿No tiene cura? ¿Serán las redes sociales que te tienen esclavizado? ¿Razón por la cual tú no puedes crecer como cristiano? ¿Será la victimización? Yo podría crecer como ese que está ahí, pero mira mi vida, todo lo que me pasa a mí, pobrecito de mí, mira, por esto yo no puedo leer, por esto yo no puedo orar 50 minutos explicando por qué no puede leer y orar. Mejor hubiera gastado los 50 minutos en orar y leer, en vez de estar victimizándose. Aquí yo no puedo leer porque tengo mala vista. ¿Y cómo explicamos que hay algunos ciegos que saben más que tú de la palabra del Señor? Son ciegos y saben más que tú. Y tú tienes vista, no está tan buena. Pero ¿cómo esa va a ser una excusa? Siempre ha habido un cristiano peor
que nuestro estado actual. No importa a quién pongamos de ejemplo, más fervoroso. ¿Cómo explicamos eso? ¿Será que eso realmente es una excusa para no seguir creciendo? ¿Un pecado o la tranquilidad excesiva? No, déjenme tranquilito. Así estoy bien. Ni muy allá, ni muy acá. Aquí donde estoy, perfecto. ¿Cómo puedes estar tranquilo cuando hay almas que se pierden todos los días? Cuando tu propia familia no cree, la propia familia que amas, comparten la mesa, algunos están casados con incrédulos, comparten la misma almohada, se están perdiendo y estás tranquilo. ¿Cómo vas a estar tranquilo con eso? O a lo mejor tu pecado es el estatus de perfección. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Yo ya tengo años en esto. Como dicen algunos, soy mono viejo ya en esto. Será un mono viejo, pero frívolo, indiferente y congelado. ¿De qué sirve toda tu trayectoria para entonces estar tan tranquilo? ¿Sabes de qué sirve? Para advertirle a los nuevos, mira, como él, no transites. Él tiene 20, 30 años de cristianismo, pero mira cómo está. Para eso sirven aquellos que se refugian en sus 30 y 40 años de cristianismo y nunca han hecho nada. Y sus corazones se nota que hace muchos años ya dejaron de arder. Para eso sirven ellos, para dar ejemplo a los nuevos y decir, no te juntes mucho con él, no hables mucho con él, va a apagar tu fe muy rápidamente. ¿Qué empaña tu vista? ¿Serán los deleites de este mundo? ¿Serán las posesiones de este mundo, razón por la cual no puedes crecer en el Señor? ¿Será la música de este mundo? ¿Serán las películas de este mundo? ¿Serán las novelas, la literatura de este mundo? ¿Serán las artes de este mundo? ¿Serán las profesiones de este mundo? ¿Serán las amistades de este mundo? ¿Serán los amores de este mundo que no te permiten crecer, que te ahogan, que te queman? El trabajo de discernir eso es tuyo. Tú debes saber qué es lo que entenebrece tu mirada espiritual. Eres tú y el Señor. Nosotros oramos para que venga un avivamiento. Pero ¿por quién tiene que venir? Es una gran pregunta, ¿cierto? Oramos, Señor, envía un avivamiento. ¿Y si el Señor dijera que tienes que ser tú? Ah, no, yo no. ¿Por qué no? ¿Sería ilegal que el avivamiento viniera por medio de ti? ¿Ustedes saben que han habido avivamientos que llegaron por ancianas? No por el predicador. No llegó por el pastor. Llegaron por dos ancianas y una de ellas era ciega. Una de ellas de 84 y la otra de 82 años. Y el Señor envió un gran avivamiento. ¿Por qué el avivamiento no podría llegar por medio de ti? ¿Cuál es el problema contigo? ¿Por qué no lo consideras? Oramos y oramos por un avivamiento, pero por medio de mí no. No, yo estoy aquí, tranquilo. Que llegue por medio de otro y se me contagie. ¿Por qué no puede llegar el avivamiento por medio de ti? Debes conocer al Señor y conocerle de cerca, crecer en Él y más en Él. Pero quiero cerrar, obviamente, siempre con un llamado también a aquellos que no creen en el Señor o que quizás están ahí y nunca se deciden. Y realmente pienso, qué pena venir aquí a la reunión de los santos, ver el banquete que el Señor prepara para los suyos y quedarse abajo de la mesa. Qué pena estar aquí y estar pensando, quiero terminar esto. Lo único que quiero ahora es ir a comer la porquería de este mundo. Estoy sediento de la porquería de este mundo. Estoy ansioso de ir y revolcarme en el lodo. ¿Por qué te vas a quedar siempre abajo de la mesa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tentar al Señor? ¿Hasta cuándo vas a provocar al Señor? ¿Tú que no crees? Entonces ahora el llamado es a creer, a confiar en el Señor para salvación, a implorarle al Señor del banquete y decirle, yo también quiero comer de eso. Yo también quiero de esa paz. Yo también quiero de esa gracia. Yo también quiero de ese amor. Señor, déjame entrar. Te aseguro que el Señor no te dejará fuera. Cree en el Señor. Estamos hablando de crecimiento. ¿De qué le sirve el crecimiento, una charla de crecimiento a un muerto? De nada. Porque en realidad él está en putrefacción. Pero poderoso es el Señor para revivir los huesos secos.
y poderoso también es para hacer crecer al pequeño. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo iba de camino a la tierra prometida y la ropa crecía con ellos? Y entonces los liberales dicen, eso es mentira, eso no puede ser así, porque los liberales siempre critican todo lo que tenga que ver con el poder del Señor. ¿Y esta piel? ¿Cuántas veces se la han cambiado? ¿No tenía esta misma piel cuando yo era un pequeño? Pero el Señor dio el poder para que esta piel permaneciese conmigo. Y yo siendo ya grande permanezca con mi misma piel. Él tiene el poder para hacer eso y tiene el poder para que ustedes puedan crecer. Ustedes mismos, no otros, no con otro rostro, no con otra piel. Ustedes tienen que crecer en el Señor. Y el Señor les dará todo y les ha dado todo para que puedan crecer. Y el llamado es ese. Considera tus caminos para crecer en la gracia. Oremos al Señor.